Esta carta es una explicación. No quisiera que fuera una apología. No estoy tan loco como para desear que me apruebes, ni siquiera que me admitas. Sería demasiado exigir. Solo deseo ser comprendido. Ya me doy cuenta de que viene a ser lo mismo y que es mucho lo que te pido. Pero me has dado tanto en las cosas pequeñas que casi no tengo derecho a esperar tu comprensión en las grandes. No quiero que me imagines más solitario de lo que era. A veces tenía amigos, chicos de mi edad, quiero decir. Generalmente en épocas de fiestas, cuando venía mucha gente, también llegaban algunos niños que yo no conocía. O bien, en los aniversarios, cuando íbamos a casa de algunos parientes lejanos que parecían existir solo un día al año, puesto que solo pensábamos en ellos ese día. Casi todos aquellos niños eran tímidos, como yo, o sea que no nos divertíamos. Había algunos descarados, tan revoltosos que todos estábamos esperando que se fueran, y otros que no lo eran menos, pero que, aunque nos atormentaran, no protestábamos porque eran hermosos y su voz sonaba bien. Ya te dije que yo era un niño muy sensible a la belleza y los placeres que nos procura merece toda clase de sacrificios e incluso de humillaciones. Yo era humilde por naturaleza. Creo que me sometía a toda clase de tiranías con delicia. Me resultaba muy dulce ser menos hermoso que mis amigos. Me sentía feliz viéndolos. No imaginaba nada más. Era feliz queriéndolos y no pensaba siquiera en desear su cariño. El amor, perdóname, es un sentimiento que no he vuelto a experimentar desde entonces. Se necesitan demasiadas virtudes para ser capaz de amar. Me extraña que en mi infancia haya podido creer en una pasión tan vana, casi siempre engañosa, y que no es necesaria ni siquiera para la voluptuosidad. Pero el amor en los niños forma parte de su candor. Se figuran que aman porque no sospechan que desean. Aquellas amistades no eran frecuentes. Quizás por eso fueron siempre inocentes. Mis amigos se marchaban, o bien éramos nosotros los que regresábamos a casa. La vida solitaria volvía a formarse a mi alrededor. Pensaba escribirles alguna carta, pero me sentía tan poco capaz de evitar las faltas de ortografía que no las enviaba. Además, no sabía qué decir. Los celos son un sentimiento censurable, pero hay que perdonar a los niños que los sienten, puesto que tantas personas razonables han sido víctimas suyas. He sufrido mucho con los celos, aunque no lo confesara. Empezaba ya a tener miedo de ser culpable. En fin, lo que te estoy contando es muy pueril. Todos los niños han conocido pasiones semejantes y no hay razón, ¿verdad?, para ver en ello un peligro muy grave. He sido educado por mujeres. Yo era el hijo más pequeño de una familia numerosa. Era de naturaleza enfermiza. Mi madre y mis hermanas no eran muy felices. Varias razones para que me quisieran mucho. Hay tanta bondad en el cariño de las mujeres que, durante largo tiempo, he creído tener que darle gracias a Dios. Nuestra vida, tan austera, era fría en apariencia. Teníamos miedo de mi padre, más tarde de mis hermanos mayores. Nada nos acerca tanto a otros seres como el tener miedo juntos. Ni mi madre ni mis hermanas eran muy expansivas. Su presencia
presencia era como esas lámparas bajas, muy suaves, que alumbran apenas, pero cuya luz difuminada impide la oscuridad y que nos sintamos solos. Nadie se figura lo tranquilizador que es, para un niño inquieto como yo era entonces, el cariño apacible de las mujeres. Su silencio, sus palabras sin importancia llenas de paz interior, sus ademanes familiares que parecen amansar las cosas, sus caras sin relieve, pero tranquilas, y que, sin embargo, se parecían tanto a la mía, me han enseñado la veneración. Mi madre murió muy pronto. Tú no la has conocido. La vida y la muerte me arrebataron también a mis hermanas, pero entonces eran tan jóvenes que podían parecer hermosas. Creo que todas ellas llevaban ya su amor dentro, igual que más tarde, una vez casadas, llevarían a su hijo o a la enfermedad que les haría morir. No hay nada más conmovedor que los sueños de las jovencitas en las que tantos instintos dormidos se expresan vagamente. Tienen una belleza patética, porque se gastan en vano y la vida no permitirá su realización. Debo decir que muchos de aquellos amores eran muy imprecisos. Se trataba de jóvenes de la vecindad y ellos no lo sabían. Mis hermanas eran muy reservadas. Rara vez se hacían confidencias unas a otras. Incluso llegaban a ignorar lo que sentían. Naturalmente, yo era demasiado pequeño para que confiasen en mí, pero yo las adivinaba, me asociaba con sus penas. Cuando el que ellas amaban entraba de improviso, mi corazón latía quizás más fuerte que el de ellas. Pienso que es peligroso para un adolescente muy sensible como yo era entonces aprender a ver el amor a través de los sueños de las jovencitas, incluso cuando son puras y él cree serlo también. Por segunda vez estoy al borde de la confesión. Vale más que me decida enseguida y con toda sencillez. Mis hermanas, lo sé, tenían amigas que convivían familiarmente con nosotros y de las que me sentía casi hermano. Por lo tanto, nada parecía impedir que yo me enamorase de alguna de aquellas jóvenes y quizás tú misma encuentres singular que no fuera así. Justamente, era imposible. Una intimidad tan familiar, tan reposada, apartaba de mí la curiosidad y la inquietud del deseo, suponiendo que yo hubiera sido capaz de sentirlo. No creo que la palabra veneración sea excesiva cuando me refiero a una mujer buena. Lo creo cada vez menos. Sospechaba ya entonces, incluso exagerándolo, lo que tienen de brutal los gestos físicos del amor, y me hubiera repugnado unir aquellas imágenes de vida doméstica, razonable, perfectamente austera y pura, a otras ideas más apasionadas. No se siente pasión por lo que se respeta, ni quizás por lo que se ama. Sobre todo, no se enamora uno de quien se le parece, y yo no difería mucho de las mujeres. Tu mérito, amiga mía, no está solo en poder comprenderlo todo, sino en comprenderlo antes de habértelo dicho. Mónica, ¿me entiendes? No sé cuándo lo comprendí yo mismo. Algunos detalles que no puedo darte me confirman que haría falta remontar muy atrás, hasta los primeros recuerdos que conservo, y que los sueños son a veces precursores del deseo. Pero un instinto no es todavía una tentación. La hace posible solamente. Antes te habré dado la sensación de querer explicar mis inclinaciones en razón de influencias exteriores. Seguramente contribuyeron a fijarlas, pero me doy
cuenta de que las verdaderas razones son siempre las más íntimas, mucho más oscuras, y las entendemos mal porque se esconden dentro de nosotros. No basta con tener ciertos instintos para que esto nos aclare su causa, y después de todo, nadie podrá explicarla totalmente. Así que no insistiré. Únicamente quisiera demostrar que mis instintos, justamente porque eran naturales en mí, podían desarrollarse durante largo tiempo sin que yo me diera cuenta. La gente que habla de oídas se equivoca casi siempre, porque solo ven lo de afuera y lo ven de una forma grosera. No se figuran que los actos que juzgan reprensibles puedan ser al mismo tiempo fáciles y espontáneos, como lo son la mayoría de los actos humanos. Echan la culpa a los malos ejemplos, al contagio moral, y solo retroceden ante la dificultad de explicarlos. No saben que la naturaleza es más diversa de lo que suponemos. No quieren saberlo porque les es más fácil indignarse que pensar. Elogian la pureza, pero no saben cuánta turbiedad puede contener la pureza. Ignoran, sobre todo, el candor de la culpa. Entre los 14 y 15 años, yo tenía menos amigos que antes porque me había vuelto más huraño. No obstante, ahora me doy cuenta, estuve a punto de ser feliz una o dos veces de una forma inocente. No explicaré las circunstancias que me lo impidieron. Es demasiado delicado y tengo tantas cosas que decir que no me quiero entretener hablando de circunstancias. Los libros hubieran podido aclararme muchas cosas. He oído recriminar su influencia muchas veces. Sería muy fácil para mí hacerme la víctima. Quizás mi caso parecería así más interesante, pero la verdad es que los libros no han tenido ninguna influencia sobre mí. Nunca me han gustado los libros. Cuando los abres, estás esperando alguna revelación trascendental, y cuando los cierras, te sientes desilusionado. Además, habría que leerlo todo, y no bastaría con toda una vida. Los libros no contienen la vida, solo contienen sus cenizas. Supongo que le llaman a eso la experiencia humana. En casa había una gran cantidad de volúmenes antiguos, en una habitación donde no entraba nadie. La mayoría eran libros piadosos, impresos en Alemania, llenos de aquel misticismo moravo que tanto gustaba a mis abuelas. A mí también me gustaban aquella clase de libros. Los amores que nos pintan tienen los mismos transportes y arrebatos que cualquier otro amor, pero sin el remordimiento. Puede uno abandonarse a ellos sin temor. También había algunas otras obras muy diferentes, la mayoría escritas en francés, en el siglo XVIII, y que no se suelen dejar en manos de los niños, pero no me gustaban. Sospechaba ya entonces que la voluptuosidad es un tema muy serio. Se debe hablar con seriedad de aquello que nos hace sufrir. Recuerdo algunas de las páginas que hubieran podido despertar mis instintos, pero que yo saltaba con indiferencia porque las imágenes que me ofrecían eran demasiado precisas. Es una mentira pintarlas desnudas, ya que las vemos siempre envueltas en una nube de deseo. No es verdad que los libros nos tienten, ni tampoco los acontecimientos, puesto que solo lo hacen cuando nos llega la hora o el tiempo en que cualquier cosa hubiera sido para nosotros una tentación. Tampoco es verdad que algunas precisiones brutales nos informen sobre el amor. No es fácil reconocer en la simple descripción de un gesto o de un movimiento la emoción que más tarde producirá en nosotros. El sufrimiento es uno.
Se habla del sufrimiento como se habla del placer, pero se habla de ellos cuando ya nos dominan. Cada vez que entran en nosotros, nos sorprenden con una sensación nueva y tenemos que reconocer que los habíamos olvidado. Son diferentes porque nosotros también lo somos. Les entregamos cada vez un alma y un cuerpo modificados por la vida. Y sin embargo, el sufrimiento no es más que uno. No conoceremos de él como no conoceremos del placer, más que algunas formas, siempre las mismas, de las que estamos presos. Habría que explicar esto. Nuestra alma, supongo, no tiene más que un teclado restringido, y aunque la vida se empeñe en hacerlo sonar, solo podrá obtener 2 o 3 pobres notas. Recuerdo la atroz insipidez de algunas tardes en que me apoyaba sobre las cosas como para abandonarme, mis excesos musicales, mi necesidad enfermiza de perfección moral. Quizás no fueran más que la transposición del deseo. También recuerdo algunas lágrimas derramadas cuando no había por qué llorar. Reconozco que todas mis experiencias sobre el dolor estaban ya contenidas en la primera. He podido sufrir más, pero no he sufrido de manera diferente. Y por otra parte, cada vez que sufrimos, creemos que nuestro sufrimiento es mayor que la primera vez. Pero el dolor no nos enseña nada sobre sus causas. Si yo hubiera creído algo, hubiera creído estar enamorado de una mujer, solo que no me imaginaba de quién. Me enviaron a Presburgo. Mi salud no era muy buena. Se habían manifestado molestias nerviosas y todo ello había retrasado mi partida. Pero la instrucción que yo había recibido en casa ya no era suficiente y pensaba que mi afición a la música hacía que se retrasaran mis estudios. La verdad es que no eran muy brillantes. No fueron mejores en el colegio. Fui un alumno muy mediocre. Por otra parte, mi estancia en aquella academia fue extremadamente breve. Pasé en Presburgo poco menos de 2 años. Pronto te diré por qué, pero no vayas a imaginarte aventuras extrañas. No pasó nada, o por lo menos no me ocurrió nada a mí. Tenía 16 años. Siempre había vivido metido dentro de mí mismo. Los largos meses que pasé en Presburgo me enseñaron a ver la vida, es decir, la vida de los demás. Fue, por lo tanto, una época penosa. Cuando vuelvo mi memoria hacia ella, veo un muro grande y grisáceo, la tristeza de las camas puestas en fila, el despertar matinal lleno de frío de la madrugada, cuando la carne se siente miserable y la existencia es regular, insípida y desalentadora como un alimento ingerido a la fuerza. La mayoría de mis condiscípulos pertenecían a la misma clase social que yo, y ya conocía a algunos de entre ellos. Pero la vida en común desarrolla la brutalidad. Me sentía herido por sus juegos, sus costumbres y su lenguaje. No hay nada más cínico que la conversación de 2 adolescentes, sobre todo cuando son castos. Muchos de mis compañeros vivían con una especie de obsesión de la mujer, quizás menos censurable de lo que yo imaginaba, pero que ellos expresaban de una manera baja y soez. Durante los paseos colectivos habíamos apercibido algunas criaturas que podrían inducir a lástima, pero que preocupaban mucho a los mayores de mis compañeros. A mí me causaban una repugnancia extraordinaria. Me había acostumbrado a pensar en las mujeres rodeándolas de todos los prejuicios del respeto y las odiaba cuando ya no eran dignas de él.
persuasión severa lo explicaba en parte, pero me temo que hubiera algo más en esa repulsión. No era solo una simple prueba de inocencia. Tenía ilusión de pureza. Sonrío pensando que nos ocurre así muy a menudo. Nos creemos puros cuando en realidad no deseamos lo que estamos despreciando. No le echo la culpa a los libros. Tampoco acuso a los malos ejemplos, aún menos. Solo creo en las tentaciones interiores. No niego que algunos ejemplos me trastornaron, pero no de la forma que te imaginas. Me sentía aterrorizado. No digo que me indignase, es un sentimiento demasiado sencillo. Creí estar indignado. Yo era escrupuloso y estaba lleno de eso que llaman buenos sentimientos. Le concedía una importancia casi enfermiza a la pureza física, probablemente porque, sin yo saberlo, también se la concedía a la carne. La indignación me parecía, por lo tanto, natural, y además necesitaba un nombre para designar lo que sentía. Ahora sé que era miedo. Siempre había tenido miedo, un miedo indeterminado, incesante, miedo de algo que debía ser monstruoso y paralizarme. Desde entonces, el objeto de ese miedo se precisó. Era como si acabara de descubrir una enfermedad contagiosa que se fuera extendiendo a mi alrededor y que, aunque yo me afirmase lo contrario, sentía que podía alcanzarme. Antes sabía confusamente que existían aquellas cosas, pero no me las imaginaba así o bien, puesto que tengo que decirlo todo. El instinto, en la época de mis lecturas, estaba menos agudizado. Me imaginaba todo aquello a la manera de hechos un poco vagos, que habían ocurrido en otros tiempos o en otros sitios lejanos, pero que no tenían para mí ninguna realidad. Ahora los estaba viendo por todas partes. Por la noche, en mi cama, sofocaba pensándolo y creía sinceramente que sofocaba el asco. Ignoraba que el asco es una de las formas de la obsesión y que, si deseamos algo, es más fácil pensar en ello con horror que no pensar. Pensaba en ello continuamente. La mayoría de los chicos de quien yo sospechaba quizás no fueran culpables, pero yo terminaba por sospechar de todo el mundo. Tenía por costumbre hacer examen de conciencia. Hubiera debido sospechar de mí mismo. Naturalmente, no lo hice. Me era imposible creer, sin prueba material alguna, que yo estaba al mismo nivel. Todavía pienso que difería de los demás. Un moralista no vería ninguna diferencia. Sin embargo, me parece que yo no era como ellos, e incluso que valía un poco más. Primero, porque sentía escrúpulos y ellos no, con toda seguridad. Luego, porque yo amaba la belleza, la amaba con exclusividad, y eso hubiera limitado mi elección, lo que no era su caso. En fin, porque yo era más difícil de satisfacer o, si se quiere, más refinado. Fueron incluso estos razonamientos los que me engañaron. Tomé por virtud lo que no era más que delicadeza, y las escenas que presencié por casualidad me hubieran chocado menos si los protagonistas hubieran sido más hermosos. A medida que la existencia en común se me hacía más penosa, más sufría por encontrarme sentimentalmente solo. Por lo menos atribuía mi sufrimiento a una causa sentimental. Todo me irritaba. Creía que sospechaban de mí como si yo fuera culpable. El pensamiento, que no me dejaba en paz, me
es difícil precisarla del todo. Fue una enfermedad bastante larga. Duró varias semanas. Como pasa siempre, me devolvió un poco de calma. Las imágenes que me habían obsesionado durante la fiebre desaparecieron con ella. Solo me quedó una vergüenza confusa, parecida al mal gusto que deja el ataque, y el recuerdo se borró de mi memoria oscurecida. Entonces, como las ideas fijas solo desaparecen cuando son reemplazadas por otras, vi crecer lentamente mi segunda obsesión, la tentación de la muerte. Siempre me ha parecido muy fácil morir. Mi forma de concebir la muerte apenas difería de lo que yo imaginaba sobre el amor. La veía como un desfallecimiento, una derrota que sería muy dulce. Desde aquel día toda mi existencia oscila entre esas dos obsesiones. Una me cura de la otra, pero no hay ningún razonamiento capaz de curarme de las dos a la vez. Estaba acostado en una cama de la enfermería. Miraba a través de los cristales el muro gris del patio de enfrente y las voces roncas de los niños subían hasta mí. Yo me decía que la vida sería siempre como aquel muro gris, aquellas voces roncas y aquel malestar producido por mi turbación oculta. Me decía que nada valía la pena y que sería muy cómodo no vivir. Y lentamente, como una especie de respuesta que yo me daba a mí mismo, una música se elevaba dentro de mí. Al principio era una música fúnebre, pero pronto ya no se la podía llamar así, porque la muerte no tiene sentido allí donde la vida no alcanza, y aquella música planeaba muy por encima de ellas. Era una música apacible y sosegada, porque era poderosa. Llenaba la enfermería, me envolvía como el balanceo de un lento oleaje voluptuoso al que no podía resistirme, y por unos instantes me sentía tranquilo. Dejaba de ser el joven enfermizo y asustado de sí mismo, y me convertía en lo que yo era de verdad, porque todos nos transformaríamos si nos atreviéramos a ser lo que somos. A mí, demasiado tímido para buscar aplausos e incluso para soportarlos, me parecía fácil ser un gran músico, revelar a la gente aquella música nueva que latía dentro de mí como un corazón. La tos de algún enfermo en el rincón opuesto de la habitación me interrumpía de repente y me daba cuenta de que mis arterias latían demasiado deprisa. Me curé. Conocí las emociones de la convalecencia y sus lágrimas a flor de párpado. Mi sensibilidad, agudizada por el sufrimiento, sentía cada vez más repugnancia por el ambiente del colegio. Sufría por falta de soledad y de música. Durante toda la vida, la música y la soledad han representado para mí el papel de calmantes. Los combates interiores que se habían librado dentro de mí, sin que me diera cuenta, seguidos de mi enfermedad, habían agotado mis fuerzas. Estaba tan débil que me volví muy piadoso, con esa espiritualidad fácil que nos da una gran debilidad. Me permitía despreciar sinceramente aquello de lo que antes te hablaba y lo que pensaba a veces todavía. Ya no podía vivir en un ambiente que yo creía manchado. Le escribí a mi madre unas cartas absurdas, exageradas, pero que sin embargo eran sinceras, suplicándole que me sacara del colegio. Le decía que allí
allí me sentía muy desgraciado, que quería llegar a ser un gran músico, que no tendría que gastar más dinero y que pronto llegaría a bastarme a mí mismo. Y sin embargo, el colegio me era menos odioso que antes. Varios de mis condiscípulos, que al principio habían sido brutales conmigo, se mostraban ahora un poco mejores. Yo era tan fácil de contentar que sentía un gran agradecimiento. Pensaba que me había equivocado y que no eran tan malos. Siempre recordaré que un chico a quien nunca había hablado, dándose cuenta de que yo era muy pobre y de que mi familia no me enviaba nunca nada, quiso repartir conmigo no sé qué golosina. Yo me había vuelto de una sensibilidad ridícula que me humillaba. Tenía tanta necesidad de afecto que me puse a llorar y recuerdo que me avergoncé de mis lágrimas como si fueran un pecado. Desde aquel día fuimos amigos. En otras circunstancias, aquel comienzo de amistad me hubiera hecho demorar mi partida. Me confirmó en el deseo de marcharme lo antes posible. Escribí a mi madre cartas aún más apremiantes. Le rogaba que viniera por mí sin demora. Mi madre fue muy buena. Siempre ha sido muy buena conmigo. Vino a buscarme ella misma. Hay que decir también que mi pensión costaba cara y cada semestre constituía una preocupación para los míos. Si el resultado de mis estudios hubiera sido mejor, no creo que me hubieran retirado del colegio, pero yo no hacía nada y mis hermanos pensaban que aquello era tirar el dinero. Creo que tenían algo de razón. Mi hermano mayor acababa de casarse, lo que había representado un suplemento de gastos. Cuando regresé a Oroino, vi que me habían relegado a un ala del edificio bastante alejada, pero, naturalmente, no me quejé. Mi madre insistía para que tratase de comer. Quiso servirme ella misma. Me sonreía con aquella débil sonrisa que parecía excusarse por no poder hacer más. Su rostro y sus manos me parecieron gastados, como su vestido, y me di cuenta de que sus dedos, que yo tanto admiraba por su finura, empezaban a estropearse debido al trabajo, como los de las mujeres pobres. Sentí que la había decepcionado un poco, que había esperado para mí un porvenir mejor que el de un músico, probablemente mediocre. No obstante, estaba contenta de volver a verme. No le conté mis tristezas del colegio. Ahora me parecían imaginarias comparándolas con las penas y esfuerzos que suponía la simple existencia de mi familia. Además, era muy difícil contárselo. Hasta por mis hermanos sentía yo una especie de respeto. Administraban lo que yo todavía llamaba la hacienda. Era más de lo que yo hacía, más de lo que yo podría hacer nunca, y empezaba a comprender vagamente que aquello tenía su importancia. Pensarás que mi regreso fue triste. Al contrario, estaba feliz. Me sentía salvado. Probablemente adivinarás que era de mí mismo de quien me sentía salvado. Era un sentimiento ridículo, puesto que lo he experimentado varias veces después, lo que demuestra que nunca fue definitivo. Mis años de colegio no habían sido más que un interludio, ya que no me acordaba de ellos. Aún no me había desengañado de mi pretendida perfección. Me satisfacía vivir según el ideal de moralidad un poco triste que oía ponderar a mi alrededor. Creía que aquella existencia duraría siempre. Me puse a trabajar en serio
Conseguí llenar de tal forma mis días de música que los momentos de silencio me parecían simples pausas. La música no nos facilita pensar, sino soñar, y con los sueños más imprecisos. Yo parecía temer todo lo que pudiera distraerme de estos, o quizás precisarlos. No había reanudado ninguna de mis amistades de infancia, y cuando los míos iban de visita, les rogaba que me dejaran en casa. Era una reacción contra la vida en común impuesta por el colegio. También era una precaución, pero yo la tomaba sin confesármela a mí mismo. Por nuestra región pasaban muchos vagabundos cíngaros. Algunos son buenos músicos, y ya sabes que esa raza es a veces muy bella. Antes, cuando era más pequeño, hablaba con los niños a través de las rejas del jardín y, no sabiendo qué decirles, les daba flores. No sé si mis flores los contentaban mucho, pero después de mi regreso me había vuelto razonable y solo salía durante el día, cuando el campo estaba claro. Yo no tenía ninguna segunda intención. Pensaba lo menos posible. Recuerdo, con un poco de ironía, que me felicitaba por dedicarme por completo al estudio. Era como un enfermo con fiebre, que no encuentra desagradable su entumecimiento, pero que tiene miedo de moverse porque el menor gesto podría darle escalofríos. Aquello era lo que yo llamaba serenidad. Más adelante aprendí que hay que tenerle miedo a esa calma, en la que uno duerme cuando están cerca los acontecimientos. Nos suponemos tranquilos, quizás porque ya hayamos decidido algo, sin nosotros darnos cuenta. Y fue entonces cuando ocurrió, en una mañana igual a las demás en que nada, ni mi espíritu ni mi cuerpo, me avisaban de forma más clara que de costumbre. No digo que las circunstancias me sorprendieran. Se me habían presentado en otras ocasiones sin que yo las acogiera, pero las circunstancias son así. Son tímidas e infatigables. Van y vienen delante de nuestra puerta, siempre iguales a ellas mismas, y de nosotros depende el tenderlas la mano para detenerlas al paso. Era una mañana como todas las mañanas posibles, ni más ni menos luminosa. Yo paseaba por el campo, por un camino bordeado de árboles. Todo estaba silencioso, como si todo se escuchara vivir. Mis pensamientos, te lo aseguro, no eran menos inocentes que aquel día que comenzaba. Por lo menos, no puedo recordar ningún pensamiento que no fuera inocente porque, cuando dejaron de serlo, ya no podía controlarlos. En este momento en que parezco alejarme de la naturaleza, tengo que alabarla por estar en todo presente en forma de necesidad. La fruta solo cae a su hora, aunque su peso la arrastrara desde hacía tiempo hacia el suelo. La fatalidad solo es esa maduración íntima. Me atrevo a contarte esto de una manera vaga. Yo paseaba sin ningún propósito. No fue culpa mía si aquella mañana me encontré con la belleza. Volví a casa. No quiero dramatizar las cosas. Te darías cuenta de que me alejo de la verdad. Lo que yo sentía no era vergüenza, menos aún remordimiento. Era más bien estupor. No había imaginado tanta sencillez en lo que me horrorizaba de antemano. La facilidad de la culpa desconcertaba al arrepentimiento. Esta sencillez que el placer me enseñaba, la he vuelto a encontrar más tarde en la pobreza, el dolor, la enfermedad y la muerte. Quiero decir en la muerte de los demás, y espero algún día encontrarla en mi propia muerte. Es nuestra imaginación
imaginación la que se esfuerza en vestir las cosas, pero las cosas son divinamente desnudas. Regresé a casa. La cabeza me daba vueltas. Nunca he podido recordar cómo pasé aquel día. El temblor de mis nervios fue lento en morir dentro de mí. Solo puedo recordar que entré en mi habitación por la noche y las lágrimas absurdas, pero no amargas, que fueron para mí como un desahogo. Durante toda mi vida había confundido el deseo y el temor. Ya no sentía ni lo uno ni lo otro. No digo que fuera feliz. No estaba acostumbrado a la felicidad. Solo estaba estupefacto de sentirme tan poco perturbado. Toda la felicidad es inocencia. Aunque te escandalice, tengo que repetir esa palabra, que parece siempre miserable, porque nada prueba mejor nuestra miseria que la importancia de la felicidad. Durante algunas semanas viví con los ojos cerrados. No había abandonado la música. Al contrario, sentía una gran facilidad para moverme en ella, como con esa ligereza que se siente en el fondo de los sueños. Parecía como si los minutos matinales me liberaran de mi cuerpo para todo el día. Mis impresiones de entonces, por muy diversas que fueran, solo son una en mi memoria. Se hubiera dicho que mi sensibilidad, al no estar limitado a mí solo, se había dilatado en las cosas. La emoción de la mañana se prolongaba en las frases musicales de la tarde. Ciertos matices, ciertos olores, alguna antigua melodía de la que me prendé entonces, sigue siendo para mí eternas tentaciones porque me traen el recuerdo de otro. Y luego, una mañana, ya no vino. Mi fiebre acabó. Fue como un despertar. Solo puedo comparar esto al asombro producido por el silencio cuando cesa la música. Tuve que reflexionar. Naturalmente, solo podía juzgarme según las ideas admitidas a mi alrededor. Me hubiera parecido más abominable aún no horrorizarme de mi culpa que haberla cometido. Por lo tanto, me condené severamente. Lo que me asustaba, sobre todo, era el haber podido vivir así y ser feliz durante varias semanas antes de darme cuenta de mi pecado. Trataba de recordar las circunstancias de aquel acto. No lo conseguía. El recuerdo de mi culpa me trastornaba mucho más que la misma culpa en el momento en que la vivía, porque en aquellos momentos yo no me miraba vivir. Me imaginaba haber cedido a una locura pasajera. No me daba cuenta de que mis exámenes de conciencia me hubieran conducido rápidamente a una locura mucho peor. Era demasiado escrupuloso para no esforzarme por ser lo más desgraciado posible. Tenía en mi habitación uno de esos espejitos que están un poco turbios, como si algún aliento hubiera empañado el cristal. Puesto que me había ocurrido algo tan grave, creía ingenuamente que yo tenía que haber cambiado, pero el espejo solo me devolvía la imagen de siempre, un rostro indeciso, asustado y pensativo. Lo frotaba con la mano, menos para borrar la marca de un contacto que para asegurarme que era de mí de quien se trataba. Quizás lo que haga la voluptuosidad tan terrible sea que nos enseña que tenemos un cuerpo. Antes solo nos servía para vivir. Después sentimos que aquel cuerpo tiene una existencia particular, sus sueños, su voluntad, y que hasta la muerte tendremos que contar con él, cederle, transigir o luchar. Sentimos,
hacemos sentir que nuestra alma solo es el mejor sueño. Solo ante un espejo que descomponía mi angustia, he llegado a preguntarme qué tenía yo en común con mi cuerpo, con sus placeres o sus sufrimientos, como si no le perteneciera. Pero le pertenezco, amiga mía. Este cuerpo que parece tan frágil es, sin embargo, más duradero que mis virtuosas resoluciones, quizás más que mi alma, porque a veces el alma muere antes que él. Esta frase, Mónica, quizás te escandalice más que toda mi confesión. Tú crees en la inmortalidad del alma. Perdóname por estar menos seguro que tú, o por tener menos orgullo. Con frecuencia, el alma no me parece más que una simple respiración del cuerpo. Creía en Dios. Tenía de él una concepción muy humana, lo que quiere decir muy inhumana, y me juzgaba abominable ante él. La vida, la única que puede explicarnos cómo es la vida, nos explica a los libros por añaduría. Algunos pasajes de la Biblia que había leído negligentemente adquirieron para mí una nueva intensidad. Me horrorizaron. A veces me decía que las cosas habían sucedido y que nada podría impedirlo, que tenía por lo tanto que resignarme. Pensar esto, igual que pensar en la condenación eterna, me calmaba. En el fondo de toda gran impotencia encontramos un sentimiento de tranquilidad. Me prometí solamente que no volvería a ocurrir nunca más. Se lo prometí a Dios, como si Dios aceptara nuestras promesas. Mi culpa solo había tenido a un cómplice por testigo y éste ya no estaba. Es la opinión de los demás la que confiere a nuestros actos una especie de realidad. Puesto que nadie sabía nada de los míos, no tenía más realidad que la de los gestos que hacemos en sueños. Mi espíritu fatigado se refugiaba tanto en la mentira que hubiera podido afirmar que no había pasado nada. No es más absurdo negar el pasado que comprometer el porvenir. Lo que yo había sentido no era amor, ni siquiera pasión. Por ignorante que yo fuera, me daba cuenta de ello. Era como una fuerza exterior que me hubiera arrastrado. Echaba toda la responsabilidad sobre él, que solamente la había compartido. Me persuadía de que el haberme separado de él había sido voluntario y meritorio. Sabía muy bien que no era verdad, pero en fin, hubiera podido serlo. También conseguimos engañar a nuestra memoria. A fuerza de repetirnos lo que hubiéramos debido hacer, termina por parecernos imposible no haberlo hecho. El vicio consistía para mí en la costumbre del pecado. No sabía que es más fácil ceder una sola vez que no ceder jamás. Al explicar mi culpa como un efecto de las circunstancias a las que yo me proponía no exponerme nunca más, las separaba de mí para no ver en ellas más que un accidente. Amiga mía, tengo que confesarlo, desde que había jurado no cometer